Hola, buenas tardes. Les saluda Pastor Jesús Rubio, pastor de Iglesia Bautista Maranata en la ciudad de Long Beach. Quiero hoy, en este día, domingo 29 de marzo, compartir un mensaje de reflexión, y le he puesto por nombre Volvernos a Dios, que sea de bendición. Padre, gracias por este tiempo de meditar en su palabra. Habla en nuestra vida, Señor, y que nosotros podamos oír su voz. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En estos días tan conflictivos para el mundo entero, es bueno saber lo que Dios ha hecho en el pasado o anteriormente, donde Dios ha dejado plasmado en su palabra acerca de cosas que Él hace en momentos de tribulación, por ejemplo, en momentos de hambre, tiempos de hambruna. En esos momentos Dios se manifestó de una manera poderosa. También hubo momentos en que Dios trajo calamidades para su propio pueblo con la intención o el propósito de limpiarlos y santificarlos. Así trabaja Dios. A veces nosotros no entendemos cómo trabaja Dios, pero Él sabe mejor que nosotros. Por lo cual nosotros solo seremos espectadores, solamente espectadores. Así que hoy, como nunca, el pueblo de Dios necesitamos un mensaje de arrepentimiento y esperanza al mismo tiempo. Es que ambos mensajes por los profetas de Dios fueron predicados al mismo tiempo, mensajes de consolación, mensajes de arrepentimiento. Y hoy en el mensaje en compartir veremos algo de eso. Es que en épocas pasadas Dios se ha manifestado siempre para bien y no para mal. Tenemos el caso del profeta Amós. El pueblo estaba creyendo a Dios, pero dándole la espalda a Dios. Eso lo podemos ver en el capítulo 4 del profeta Amós. Dios les enviaba calamidades y aún así el pueblo le daba la espalda a Dios. Aunque no voy a predicar sobre este pasaje, es importante que lo leamos. Y para esto, para darnos cuenta de cómo está el mundo, que Dios habla al mundo y el mundo aún así le da la espalda a Dios. Amós capítulo 4, versos 6 al 11. Leo. Verso 6 dice: Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Verso 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Verso 8. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Verso 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerables y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Verso 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Capítulo 4 de Amós, verso 11, dice: Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Es que el pueblo había vuelto tan insensible, o sea, se había acostumbrado a vivir a espaldas de Dios, que el estilo de vida de ellos era el mismo estilo de vida de aquellos que no lo conocían, como los pueblos paganos. Y con el tiempo ocurrió que el pecado adormeció su conciencia y terminaron haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Ahora nosotros nos encontramos ante un enemigo microscópico. Es un enemigo pequeño, es un enemigo numeroso, es un enemigo silencioso que en pocas semanas ha puesto al mundo entero de pies a cabeza.
hoy en este momento nos encontramos, podríamos decir, en el inicio de la pandemia. Y esto para mí en lo personal, si Dios está permitiendo que esto suceda, es que Dios está llamando al incrédulo para que le conozca y llamando a su pueblo a santificarse. Es que el pueblo de Dios debe en estos días de reflexionar. El pueblo de Dios debe meditar y sobre todo a santificarse. Ahora bien, el mal que hoy existe no se sabe qué hacer. La comunidad médica está asombrada, no sabe cómo manejar la situación. Hay un caos en el mundo médico. Aún los gobiernos están abrumados, los gobiernos están desconcertados, están en terror, están en pánico ante un enemigo, están en pánico ante un enemigo microscópico, pequeño, pero numeroso, pero conflictivo. Ahora bien, ¿cómo debemos nosotros reaccionar en este momento o ante momentos como estos? ¿Cómo reaccionar a lo que estamos experimentando en nuestra vida? Pues para eso tenemos que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de toda verdad. Gloria a Dios. La información más verdadera que tenemos que confiar es en la palabra de Dios, es en Dios mismo. Mire, los moabitas, los amonitas y los meunitas habían hecho un pacto de ir contra Israel. O sea, ir en guerra contra el rey de Israel, contra el pueblo de Dios, contra el rey Josafat, y Josafat recibe la noticia que esta gran armada viene a invadirlos. Mas Josafat, al enterarse que vienen contra él y contra Israel, él tiene miedo. Y cuando tienes miedo, ¿qué haces? Pues lo que debemos de hacer es lo que hizo Josafat. Él le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Así que Josafat tuvo miedo, Josafat tuvo temor, pero en vez de salir corriendo sin saber qué hacer, él busca refugio, él busca la ayuda en el Señor. Gloria a su nombre, gloria al nombre del Señor, que buscó ayuda en el Señor. Y quiero que leamos esto, lo que estoy compartiendo, porque es muy importante, porque la palabra de Dios es importantísima, es la voz de Dios, es la mente de Dios, es el corazón de Dios. Así que vamos a ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versos 1 al 4. Repito la cita bíblica, segundo libro de Crónicas, capítulo 4, versos 1 al 4. Verso 1. Dice la palabra de Dios, segundo libro de Crónicas, capítulo 4, verso 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Verso 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadí. Verso 3, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Bendita sea la palabra de Dios. Como podemos ver a la luz de las Escrituras, Josafat tuvo temor, pero en vez de correr, él busca un refugio, él busca refugio en el Señor. Y este temor de Josafat, podíamos decir que es igual al pánico que hoy en día algunos cristianos y no cristianos están experimentando hoy ante una invasión de un virus mortal. Ahora bien, el ejército que venía ante Josafat era un ejército visible,
Él los podía ver. Eran miles y miles de soldados. El ejército que está contra nosotros, ahora en este momento, crea que está contra nosotros y contra todo el mundo, es un enemigo, es invisible, no lo podemos ver. Pero, ¿qué hizo Josafat con su temor? Bueno, él se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Una de las cosas buenas que podemos ver es que las dificultades hacen que nos empujan a buscar a aquel que controla toda tribulación, gloria a su nombre. Las dificultades nos empujan, perdón, a buscar a nuestro Dios. Dios es el que controla toda tribulación, aquel que está en control de toda molécula del universo, que está en control de cada microbio que está a nuestro alrededor, que pudiera invadirnos. Es importante, muy importante notar que Josafat no solamente se propuso buscar al Señor, sino también se propuso ayunar. Y si Josafat no se ve frente a tal invasión en ese momento de su vida, no se hubiese propuesto de buscar al Señor como lo hizo, ni tampoco hubiese proclamado un ayuno en todo Judá. Es importante notar que Josafat no lo hizo en manera individual como líder, sino él proclamó en todo Judá. El problema que tenían era de todos. Hoy el problema que estamos experimentando en todo el mundo, el problema es de todos. Leamos segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versos 5 y el 6, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versos 5 y el verso 6. Leo en el verso 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Verso 6. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Escuche, por favor, muy importante. Aquí viene la invasión, dice Josafat, pero tú eres el Dios que está por encima de esa invasión. Tú eres el Dios de los cielos y tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones. O sea, no gobiernas sobre los moabitas, no gobiernas tú, Señor, sobre los amonitas, no gobiernas tú, oh Señor, sobre los meunitas, no gobiernas tú sobre ellos. Dice, ¿no está tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Josafat tiene la invasión de frente. Mas él empieza reconociendo al Dios de los cielos. Él reconoce la grandeza de Dios. Hoy estamos para reconocer la grandeza de Dios. Gloria al nombre del Señor. Estamos para reconocer la grandeza de nuestro Dios y no para estar todos en temor, no para estar todos asustados o estar angustiados, estar todos en pánico. Estamos para reconocer la grandeza de un Dios grande y maravilloso que se llama Jehová de los ejércitos. Josafat declaró estas palabras: ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? O sea, Señor, tú eres fuerte y poderoso. Gloria a Dios. Nadie puede hacerte frente. Es más, nadie puede resistir los propósitos de Dios. Nadie, incluido esta epidemia que estamos experimentando. Es que si nos ponemos a pensar, esta epidemia ante la grandeza de Dios es nula, es nada. Alguien dirá, ¿cómo que no es nada, pastor? Si nos tiene a todos paniqueados, nos tiene todo bajo temor, nos tiene a todos en un caos y ya son miles y miles los muertos que hay en todo el mundo. Cuando digo que no es nada, estoy dando a entender que ante Dios esta epidemia se viene abajo. Se viene abajo ante Dios. Esta epidemia está vencida ante Dios. Esta epidemia está sin vida. Mire lo que nos dice el versículo 9. Segundo libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre,
nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Entre paréntesis dice, porque tu nombre está en esta casa. Gloria a Dios, porque el nombre de Jehová está en su habitación, está en sus hogares. Y a causa, dice, de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. El único que nos puede salvar es Dios. Se oye muy religioso, pero para mí no hay otra verdad más verdadera que esta. Solo Dios nos puede dar la mano en este momento difícil que estamos viviendo. Solo Dios nos puede salvar. Solo Dios nos puede librar. Aquí en este pasaje, segundo libro de Crónicas, capítulo 4, donde Josafat, 20, donde Josafat está en una situación difícil como el mundo lo está hoy. Josafat le dice a Dios, Dios, si viene una guerra, voy a ir a ti. Dios, si viene una pestilencia, voy a correr a ti. O sea, si viene una pandemia, es a ti donde vamos a correr, le dice Josafat. Y si viene un hambre, una hambruna, si viene una recesión económica, si hay pérdida de trabajo como hoy estamos muchos, es a ti, Señor, que vamos a correr. Hermanos, la palabra de Dios dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Se corre al Señor para ser levantado. ¿Estás hasta el suelo? Dios te va a levantar. ¿Estás a punto de decir que se haga la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que en este momento lo busquemos a Él más como nunca, que en este momento corramos a Él, abrazarnos a Él y Él nos abraza. Bendito sea el Señor. Ahora bien, si meditamos profundamente esta palabra, podemos ver algo muy interesante. Es que Josafat no dice, vamos a ir a tu templo a refugiarnos en ti porque tú nos debes proteger, o sea, como exigiendo, porque nosotros lo merecemos, porque nosotros hemos orado y no puede ser que tú no nos respondas, sino Josafat dice, nos presentamos delante de ti, Señor, porque tu nombre está en esta casa, gloria a Dios. Hermanos, la iglesia de Cristo tiene nombre de Cristo. Sobre ese nombre, la iglesia, de tal manera que Dios va a hacer algo por su iglesia. Y esto lo tenemos que creer por fe, que tarde o temprano Dios va a hacer algo por nosotros. Lo va a hacer por honor a su propio nombre. Esto lo entendió Josafat. Entendió que ellos eran el pueblo del Señor Jehová, y los pueblos que estaban afuera y que los estaban observando se darían cuenta de cómo Dios los iba a librar. Y si estamos delante de ti, Señor, dice Josafat, es para que tú hagas algo y lo hagas por tu nombre. No lo hagas tanto por nosotros, sino por tu nombre. Bendita sea la palabra de Dios. Ahora bien, el punto de mi mensaje hoy en esta tarde es que no sabemos qué hacer. Los gobiernos no saben qué hacer. Es decir, no sabemos cómo vamos a actuar ante esta situación tan difícil. Puede ser que tú digas, claro, pastor, que yo tengo claro y sé bien lo que tengo que hacer en este momento de mi vida. Lo que tengo que hacer es orar. Bueno, Josafat hizo más que eso. Aparte de orar, él fue al templo. Nos dice el versículo 5 de este pasaje, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, que Josafat se puso en pie. Se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y ahí en el templo le dice al Señor Jehová, no sabemos qué hacer. Mire, examine, vea detalladamente el versículo 12, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 12. Dice, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer y al no saber confesamos esto precisamente. No sabemos qué hacer, lo confesamos ante Dios que no sabemos qué hacer, confesamos nuestra fragilidad como humanos que somos. Es que humanamente somos personas débiles, somos personas frágiles.
que con cualquier cosa que se nos presente de una manera que nos afecte, nos hacemos pedazos. Miren, nos derrumbamos, caemos en un estado de tensión, caemos en un estado de alarma. Más gracias a Dios por esto. O sea, gracias a Dios porque somos personas frágiles. Podemos depender de Dios. Podemos buscar al único que nos puede dar la mano en medio de esta tormenta. Es que en este pasaje en el cual estamos meditando, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, un gran ejército visible intimidó, incapacitó al pueblo de Dios, los cuales no tenían las armas para derrotarlos, ni estaban preparados para hacer frente a los moabitas, a los amonitas, a los meunitas. Mas el pueblo lo que hace es hacer un lado del temor y decide buscar al Señor, deciden abandonar el temor y llenarse del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Sí, querido pueblo de Dios, querida iglesia, hermanos en la fe en todo el mundo, hoy abandonamos por completo todo temor y nos llenamos del Señor. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo llenarnos de nuestro Señor Dios en estos días de crisis, donde el mundo está en un total caos? ¿Cómo puedo yo dar aliento a mis hijos, a mi familia, a mi esposa en estos días tan dramáticos? ¿Cómo puedo yo dar aliento a una congregación que hoy más como nunca debe de estar en pie y en victoria? ¿Cómo puedo yo mismo sostenerme en medio de un torbellino que no para de girar alrededor de mi vida a una gran velocidad que quiere derrumbarme? ¿Cómo puedo actuar yo? La única manera de que abandonemos todo temor y llenarnos del Señor es lo que nos dice esta palabra al final del versículo 12 del segundo libro de Crónicas. Verso 12. Y a ti volvemos nuestros ojos. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque podemos volver nuestros ojos al Señor. Hoy mis ojos, tus ojos se deben volver a nuestro Dios. Cuando dice aquí la Escritura, a ti volvemos nuestros ojos, es que los ojos del pueblo estaban puestos en otras cosas menos en Dios. Había idolatría en sus vidas. Había, ¿por qué no decirlo?, apostasía en la vida de esos del pueblo de Dios. Habían abandonado por completo los caminos de Dios. Lo más triste era que el corazón de su pueblo estaba torcido. Es decir, el corazón no era recto ante Dios. Hoy es posible que tu corazón esté torcido, que tu corazón no es recto para con Dios. O sea, no hay en tu vida rectitud. O sea, tú estás inclinado más a otras cosas que a las cosas de Dios. Pasas más tiempo en las cosas terrenales que en lo espiritual. Y Jesús dice en su palabra, buscad las cosas de arriba. Hoy Dios nos dice, pon tus ojos en mí. Josafat reconoció que no supo qué hacer. Hay que reconocer que no sabemos qué hacer. Hay que poner nuestros ojos solamente en Dios. Pero también Josafat invitó al pueblo a unirse y todos unidos le dicen al Señor. Es más, las familias, hermanos, ahí lea por favor más por ahí abajito, capítulo 20, aunque voy a continuar el próximo domingo hablando sobre esto, que las familias, las madres y los hijos, todos juntos en pie, buscaron al Señor en cortas palabras. Pero el pueblo le dijeron al Señor, a ti volvemos nuestros ojos. La iglesia de Cristo, la iglesia universal, necesitamos urgentemente volver a poner nuestros ojos en un Dios que dice, buscadme, busca mi rostro. Señor, gracias por esta palabra. Yo te invito ahí donde estés a doblar rodillas, a hablar con Dios y decirle al Señor, desde hoy pongo mis ojos en ti. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, eterno Dios. Gracias. Que sea de bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos y bendiciones. Dios les bendiga.